Ok. ¿Cuántos habían escuchado esto alguna vez? Si lo habían escuchado. Esto es lo que se conoce como las bienaventuranzas. Ahora, me parece una manera bien curiosa de parte de Jesús para comenzar un sermón. Una lista de bendiciones. Una lista de 9 bendiciones. Y todas las hemos escuchado, seguramente sabes. Y al principio uno dice, ¡ay, qué bonitas son! Y hacemos que las entendemos. Pero cuando nos detenemos lo suficiente para hacernos preguntas acerca de lo que significa, nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que hay a simple vista. Y nos incomodan un poco. Por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres. Tú dices, yo, espérate, ¿qué de bueno hay en ser pobre? Bienaventurados los que lloran. ¿Qué bueno hay en los que lloran? Bienaventurados los que son perseguidos. Espérate. ¿Cómo que, o sea, que ser perseguido es algo bueno? Y pareciera, cuando te empiezas a hacer estas preguntas, si entramos profundamente a lo que es, yo creo que si tomamos esta primera parte, que es una manera muy diferente de comenzar cualquier sermón, creo que si las investigamos como es y le hacemos preguntas a este texto, creo que pueden retar nuestra vida y pueden transformar nuestra vida. Eso es lo que yo creo. Y la primera pregunta tal vez que nos tenemos que hacer es, ¿a quién le está hablando Jesús? Siempre que vas a estudiar la Biblia, el contexto es importantísimo, el setting en el que Jesús está hablando. ¿Por qué? Porque Jesús, mucha gente lo tiene simplemente como un maestro de ética moral. Hay personas que agarran el Sermón del Monte de Jesús y dice, es su mejor enseñanza, y agarran enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte y las sacan fuera del contexto y te dan enseñanzas de liderazgo, te dan enseñanzas para mejorar tu vida, de motivación personal, de avanzar hacia adelante. Y como las sacan fuera del contexto, las malinterpretan y no entienden exactamente lo que Jesús está diciendo. Entonces, yo no quiero que eso nos pase a nosotros. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién le está hablando Jesús? Ahora, para hacer eso tenemos que ir un poco más atrás. Acabamos de leer el capítulo 5 y el versículo 2. Tenemos que ir al capítulo 4, los últimos 2 versículos, y luego leer el primer versículo del capítulo 5. Y vamos a descubrir a quién es que Jesús le está hablando, porque Él está en un monte, Él está parado, Él está enseñando a un grupo de personas. La pregunta es, ¿quién es este grupo de personas? Y para eso le voy a pedir al pastor Avero, que ha hecho un buen trabajo el día de hoy, que nos lea. Y esto es Mateo capítulo 4, versículo 27. ¿Cómo dice, pastor Avero? Jesús iba por toda Galilea. Ok, ¿por dónde iba Jesús? Por Galilea. Esto es una zona judía. Estos son puros judíos ahí donde estaba. Continúa. Enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de Dios. De eso es lo que está hablando Jesús. Continúa. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria. ¿Por dónde? Ahora no solo en Galilea. Ahora toda Siria se empieza a enterar de que hay un maestro y se empieza a hacer famoso este maestro en todos lados. Continúa. Y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. ¿Quién les traían a Jesús? Los enfermos, los endemoniados, los locos, los paralíticos, los dementes, los que nadie quería saber nada de ellos. Esos son los que le traían a Jesús. Ahora, continúa y dice. Cuando los siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Ok, ahora no solo Galilea. Ahora es Decápolis, que significa las 10 ciudades griegas. Escúchame, Decápolis era como Las Vegas. Gente se entera de Jesús y empiezan a buscar a Jesús. Escúchame, Jerusalén y Judea sí son judíos, pero el otro lado del Jordán no son judíos. O sea que los que están viendo a Jesús son judíos y no judíos, enfermos, paralíticos, dementes y locos. Ciega, sorda, testaruda. ¿No es así? Sorda, muda. Todo eso, nadie da un peso por ellos. Y hay una gran multitud de ellos. Y continúa y dice. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí es donde le empieza a enseñar. Ahora, una pregunta. ¿Quiénes son sus discípulos? Pregunta, es sincera. Porque mucha gente dice, el sermón del monte no era para las multitudes. Era para los discípulos porque los discípulos se le acercaron y él le enseñó a los discípulos.
Eso es lo que mucha gente enseña, dependiendo de tu teología, de lo que es discipulado, multitud, todo eso. Pero yo te pregunto, de acuerdo al texto, cuando tú escuchas quiénes son los discípulos, para ti, ¿quiénes son los discípulos? Cuando tú escuchas quiénes son los discípulos, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Quiénes son los discípulos? Los 12, ¿verdad? Los 12 apóstoles, los discípulos, los 12. El problema es el siguiente, que en la narrativa de Mateo, el círculo de los 12 no se ha cerrado, se cierra hasta Mateo 9 o Mateo 10. Aquí solamente Jesús tiene 4 discípulos. Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Entonces, ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? La multitud. ¿Y quién era esa multitud? Los locos, los ciegos, los enfermos, los que no eran nadie, los que la sociedad los tenía marginados, los que no servían para nada. Esa es la multitud de seguidores que Jesús atraía. No eran los de la alta sociedad, no. Eran los que la gente no daba ni un centavo por ellos. Y Jesús comienza enseñando, y lo primero que hace Jesús es que le da 9 bendiciones, 8, dependiendo de cómo las quieras contar, pero les da 9 bendiciones. Escúchame, a estas personas nadie les había dado una bendición nunca en su vida. Estas personas no tenían futuro, sus vidas no tenían futuro. Eran un cero a la izquierda en la sociedad, en la cultura. Y Jesús se los encuentra, los ve, los enseña, y antes de enseñarles, les dice, bienaventurados. Bienaventurados. Y da una serie de 9 bendiciones. Ahora, lo que quiero que entiendas es que Jesús no se está inventando esto. Esto es una técnica de enseñanza judía que siempre ha existido. Está en el pensamiento judío y en el pensamiento hebreo. Lo vemos una y otra vez en diferentes lugares en la Biblia. Jesús usó algo que ya existía. Jesús usó algo que estaba en el contexto. Por ejemplo, tú encuentras bienaventuranzas en la Biblia en otros lugares. Por ejemplo, el Salmo 1. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de impío o de malo. Bienaventurado. Así como bienaventurado el que no busca el consejo de personas malvadas. Salmo 119, tal vez el capítulo más largo de la Biblia, tiene palabras como dice, bienaventurado el que camina o anda por el camino perfecto. Bienaventurado el que guarda tu palabra. Bienaventurado el que te busca de todo corazón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en estas bienaventuranzas, la bendición es algo que alcanzas cuando haces lo que te dicen. ¿Me explico? Es un ejemplo a seguir. La persona bienaventurada es aquella que no se deja llevar por los consejos del malo. La persona bienaventurada y bendecida es aquella persona que lee la Biblia. La persona bienaventurada y la persona bendecida es aquella persona que lo busca de todo corazón. Entonces, es un ejemplo al que tú tienes que alcanzar. Así se usaba. Ahora, no solo eso, sino cuando se cierra el canon bíblico, se terminó de escribir la Biblia, otras personas siguieron usando esta técnica porque es parte del pensamiento judío. Por ejemplo, los rollos del Mar Muerto. Estos se consiguieron hace pocos años atrás, son los manuscritos más antiguos de la época de Jesús. Ahora, son escritos por una comunidad bien peculiar. La comunidad del Qumran, de Qumran, que es una comunidad que era excéntrica. Esto era lo que ellos decían. Nosotros somos los únicos escogidos por Dios. Y todos los demás se van para el infierno. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a agarrar nuestras Biblias y nos vamos a ir para el desierto. Y vamos a hacer una comunidad de personas que verdaderamente aman a Dios. Y le oraban a Dios para que los protegiera y todos los demás que estaban fuera, incluyendo sus hermanos judíos, todos iban a ir para el infierno. Eso es lo que ellos creían. Ellos eran lo mejor de lo mejor y los demás no servían para nada. Y en los rollos del Mar Muerto hay un rollo que se llama el rollo de la sabiduría. Son unos proverbios, que esto fue lo que ellos escribieron. Bienaventurado el de corazón puro y el que no calumnia con su lengua. Bienaventurados los que se adhieren a los mandamientos de la Torá y no se adhieren a los caminos del perverso. Bienaventurados los que se regocijan en la sabiduría y no corren el camino de la necedad. Bienaventurados los que buscan la sabiduría con manos puras y no persiguen corazón traicionero. Bienaventurado el hombre que alcanza la sabiduría y camina en la ley del Altísimo. Escúchame, si yo no te digo que eso es de los rollos del Mar Muerto, tú piensas que está en la Biblia. Dices, ay, qué bonito. Suena hasta bonito. Ahora, el primero era un ejemplo a seguir. Esto, ellos hablan desde aquí. Esto es quienes nosotros somos. Nosotros lo alcanzamos. Esto es quienes nosotros somos. Y por eso somos especiales y bendecidos por Dios.
El primero es algo que tienes que alcanzar. Estos dicen ya, los alcanzamos. Ahora, hay otra curiosidad, otra persona fuera de la Biblia. Este es bien curioso porque este es un maestro en el año 150 antes de Jesús. Un maestro muy famoso llamado Jesús ben Sira. 150 que Jesús llegara, aparece un maestro judío llamado Jesús ben Sira y dice lo siguiente: mi corazón guarda 9 bienaventuranzas y mi boca proclamará la 10ª. Bienaventurado el que se alegra con sus hijos. Bienaventurado el que no tiene que servir a un inferior. Bienaventurado el marido de una mujer sensata. Yes. Bienaventurado el que no tiene que arar con buey y asno. Bienaventurado el que vive para ver la derrota de sus rivales y el que no resbala con su lengua. Bienaventurado el que encuentra un amigo. Bienaventurado el que habla a oyentes atentos. Bienaventurado es quien alcanza la sabiduría, pero nadie como aquel que tiene el temor de Dios lo supera todo. Él lo posee, Él lo que posee es incomparable. Ahora, no sé si aquí te das cuenta que esto está un poco contaminado, porque él está escribiendo ya bajo la opresión romana, de la cultura romana. Porque el primero es un modelo para alcanzar. El segundo ya lo alcanzamos. Si está esto en mi vida, significa que Dios está conmigo. Significa que soy bendecido. ¿Quién es bendecido? El que se alegra con sus hijos. ¿Qué significa? Que tiene una buena familia. Si ante la sociedad tu familia se ve bien, sabes que eres un bendecido. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice el que encuentra al marido de una mujer sensata, el que tiene un matrimonio que todo el mundo aplaude y se ve bien, ese es un bendecido. Fíjate, el que no tiene que servir a un inferior, o el que no tiene que arar buey, o que vive para ver la derrota de sus rivales. ¿Sabes qué significa eso? Que tu negocio y tu emprendimiento tiene éxito. No hay ninguna competencia que venga contra ti. Ante la sociedad eres una persona que logra. No tienes que arar, no te cuesta. No tienes que servir a otros, no tienes que humillarte. Porque todos trabajan para ti. Ante la sociedad. Ante la sociedad encuentras amigos. Porque tienes una vida social correcta. Habla a oyentes atentos. ¿Qué significa? Soy una persona con título. Soy una persona de prestigio. La gente me busca para buscar consejo y sabiduría. Porque yo soy una persona. Esto lo que está diciendo es: si mi vida está bien, si mi estatus está bien, si mi negocio tiene éxito, eso significa que Dios está conmigo. Eso significa que soy un bendecido, eso significa que soy bienaventurado. Eso era lo que había en la mente de los que escucharon a Jesús. Les decían: si eres pobre, Dios no está contigo. Si estás sufriendo, Dios no está contigo. Si tu vida es un desastre, esa oración que hiciste por Dios, no, Dios no está contigo. Dios no está contigo. No le importa a Dios, Dios se olvidó de ti. Y a esos, lo primero que Dios les dice, a todos esos que todo el mundo había rechazado, les dice: bienaventurados, bendecidos, bendecidos. La pregunta es: ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es? Ahora, es curioso la palabra que Jesús usó para bendecido, porque es la palabra Macarios. Di conmigo, Macarios. Ahora, lo curioso de esta palabra es que no hay una traducción exacta al español. Muchas Biblias lo traducen como bendecido o bienaventurado. El problema es que en la Biblia, como en documentos fuera de la Biblia, cada vez que se usa Macarios, nunca se usa para referirse a una bendición que Dios te da. Nunca. Hay otras traducciones que lo traducen como feliz. ¿No has leído eso que dice? Es que bienaventurado significa doblemente feliz. ¿Sí lo han escuchado? Doblemente bendecido. El problema con eso, y lo vamos a ver ahorita más adelante, es que nuestro concepto de felicidad está contaminado por el materialismo y el consumismo. Y no entendemos lo que significa ser verdaderamente feliz. Ahora, hay otras traducciones que dicen afortunados. Afortunados los pobres. Afortunados. Hay otra que dice, una de mis favoritas, que dice: Dios está contigo. Pero lo que la mayoría de teólogos han llegado a la conclusión es que Macarios, en su esencia, significa felicidades, enhorabuena, vamos a celebrar. Escúcheme, Macarios es así como: Macarios,
escuché que te vas a casar. Felicidades. Así se usaba Macarios. Macarios se usaba para decir, Macarios, escuché que van a tener un hijo. Felicidades, vamos a celebrar. Macarios se usaba, Macarios, vi que te dieron un acento. Felicidades, vamos a celebrar. A lo que tú dices, ¿qué hay para celebrar? Si son pobres. ¿Qué hay para celebrar si están tristes? ¿Qué hay para celebrar? Pero el contexto Macarios se usa para felicitar a alguien. ¡Felicidades! Macarios. La pregunta es, ¿qué es? Y para explicarte qué es, primero te voy a explicar qué no es. Entonces, estas 9 bienaventuranzas no son cualidades que tenemos que alcanzar. O sea, no son mandamientos, no son cualidades o virtudes las cuales nosotros queremos alcanzar. Lo que pasa es que en los años, en la historia cristiana, en la historia del cristianismo, hemos sobreespiritualizado y le hemos sacado de contexto a lo que Jesús está diciendo y a la audiencia a la que Jesús le está hablando. Por ejemplo, hay personas que dicen que bienaventurados los pobres en espíritu son aquellas personas que andan en dependencia de Dios. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Que dependen, y es bonito, pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Es más, la palabra para pobres, hay 2 palabras para pobres en griego. Una se llama penes, que significa la persona que vive de cheque a cheque, y la otra es protoco, que significa no tiene dónde caerse muerto. Se está muriendo de hambre. No tiene para comer. Uno tiene cheque a cheque, tienes un trabajo, este no tiene. Entonces dice, los pobres, ¿sabes qué está diciendo Jesús? Los pobres. Porque ¿quién está en su audiencia? Los pobres. Los pobres. Y dice, los pobres en espíritu es peor. O sea, no tienen ni para ofrecer nada material ni nada espiritual. ¿Sabes qué son los pobres en espíritu? Los don nadie. Los que nadie quiere escuchar, los que no me importa tu opinión, los que ni siquiera vayas a la sinagoga porque no eres espiritual, no te invitamos al templo, no sirves para nada, estás enfermo, tienes lepra, no te queremos. Esos son los pobres en espíritu, los don nadie. Ahora, Jesús no está diciendo que esto es una virtud para alcanzar. Él no está diciendo que esto es bueno. Pero sin embargo dice, Macarios. ¡Ey, felicidades, pobres! Hemos sobreespiritualizado. Bienaventurados los que lloran. Entonces decimos, los que lloran por el pecado cometido. Eso no dice ahí. Yo busqué en el original los que lloran. ¿Y sabes qué significa? Los que lloran. Son las personas que están tristes, que están sufriendo, porque perdieron un ser querido, porque no se cumplieron sus sueños, porque la vida les está dando duro, porque están sufriendo y no están alcanzando lo que ellos pensaban. Esos son los que lloran. Bienaventurados. ¿Estás sufriendo? Macarios. Espérate, Jesús. Jesús no está diciendo que sufrir es bueno. Yo no sé de dónde sacamos eso. Él no está diciendo eso. No está diciendo, busca sufrir, flagélate. No. Hay otros que han dicho que bienaventurados los humildes. Entonces definen humildad y dicen humildad. Humildad es poder controlado. Tiene autoridad y lo controla. Eso no es lo que está diciendo. ¿Saben el contexto que es humilde? Los oprimidos. Jesús le está hablando a una audiencia que heredaron sus tierras de sus ancestros y las empezaron a trabajar. Roma vino y les puso la bota en el cuello y les dice, ahora me tienes que pagar el 90% de todo lo que produces en impuestos. Pierden su tierra, tienen que darle su tierra a Roma. Y ahora están esclavizados por Roma y trabajan para ellos desde la tierra que ellos eran. Escúchame, están oprimidos. Y Jesús le dice, Macarios, felicitaciones a todos los oprimidos. Jesús no está diciendo que estar oprimido es algo que debemos de buscar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y decimos, ahora sí, ese sí es bueno. Hambre y sed de justicia. Justicia, en este contexto, y la palabra que usa aquí significa una relación correcta con Dios, una relación correcta conmigo mismo, una relación correcta con los demás, una relación correcta con el mundo y el universo. Una persona que tiene hambre y sed de justicia es una persona que no tiene una relación correcta con Dios
que no tiene una relación correcta consigo mismo, que no tiene una relación correcta con los demás porque anda peleando con todo el mundo, que no tiene una relación correcta con... Escúchame, es una persona que es un desastre y que su vida está hecha un desastre. Escúchame. Es la mamá soltera que está teniendo el 5º hijo de 5 hombres diferentes. Y es una adicta. Y no sabe cómo salir, pero tú te sientas con ella y te dice, yo no quiero seguir así. Pero no sabe cómo salir de ahí. Es esas personas que su vida es un desastre y no saben qué hacer. Y la cultura y la sociedad las ha hecho a un lado. Porque no están bien con Dios, andan peleando con todo el mundo, no están bien con ellos mismos. No pueden ni mantener un trabajo. Y Jesús les dice, Macairos, felicidades. La pregunta es, ¿qué es esto que está haciendo Jesús? Lo que quiero que entiendas es que no es una lista de algo que tenemos que alcanzar. Estos no son mandamientos de Jesús. No. Estos son bendiciones. La pregunta es, ¿cuál es la bendición? Y es esta, y esto es lo que quiero que entiendas. La bendición es esta. Lo que esto es el Evangelio, el mensaje de Jesús. Yo sé que la palabra evangelio tiene unos tonos negativos en nosotros. Porque en nuestra cultura, en nuestros países, los evangélicos eran insoportables. Ya puedes reírte con calma, tranquilo. Yo lo sé. Pero no debemos negar la realidad de que esto es el mejor mensaje que le ha llegado al mundo. Es el mensaje de la buena noticia. No es malo, es bueno. Por eso está el Evangelio según Mateo, el mensaje de Jesús de acuerdo a lo que vio Mateo. El Evangelio según Juan, el Evangelio según Lucas. ¿Algún desvío? ¿Cuál es el Evangelio según Josué? ¿O el Evangelio según Mario? Es el mensaje de Jesús en tu vida. ¿Sabes cuál es el mensaje de Jesús? El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está a tu alcance. El reino, escúchame, el reino de los cielos está aquí. Macairos, felicidades, porque los primeros que tienen acceso son los pobres, los don nadie. Son los que sufren y los que están tristes. Son los que están oprimidos. Son los que su vida es un desastre. Que tú pensaste que Dios no estaba contigo, Macairos, porque en medio de tu desastre, Dios está contigo. Felicidades. Tú pensaste que eras despreciado, eras desechado. You made the cut. Eres parte. Saliste primero en la selección del draft del reino de Dios. De la NBA tal vez no, pero del reino de Dios, primerito. Te escogieron. ¿Y sabes por qué? No porque hayan hecho nada, simplemente porque estaban ahí. Y se presentaron. Es eso. Son bienvenidos. ¿Sabes cuál es la idea? La idea es tú, que tu vida es un desastre, que no sabes qué hacer con tu vida, está patas para arriba. Macairos, felicidades. El reino de Dios es para ti. Tú que estás sufriendo y andas triste y tú piensas que Dios te ha abandonado, ¿sabes qué? Macairos, el reino de Dios es para ti. Dios está contigo. ¿Tú pensaste que te había abandonado? Dios está contigo. Tú que andas oprimido por las tarjetas de crédito y la deuda que tienes. ¿Tú pensaste que Dios te había abandonado? No, escúchame, Macairos, bienvenido. Estás en la lista, entraste. El reino de Dios es para ti. Macairos. Tú que piensas que eres un don nadie, eres un cero a la izquierda y nadie ha dicho nada. Escúchame, Macairos. El reino de Dios es para ti. Jesús está redefiniendo lo que es una verdadera bendición. La versión moderna mía de las bienaventuranzas es esta. Esto fue lo que yo escribí. Esto no es una traducción de la Biblia. Esto es lo que yo pienso que Jesús nos daría a nosotros, porque yo creo que esto era relevante para ellos ahí, porque esa audiencia eran pobres, eran ciegos, eran marginados, eran don nadies, estaban sufriendo, estaban oprimidos. Y eso es tan relevante para esa época como para nosotros hoy. Hoy en día esto sonaría así.
Bienaventurados los marginados, los desempleados y los subempleados porque no tienen papeles. Bienaventurados los que están del lado equivocado de la globalización. Bienaventurados los que no tienen título universitario o seguro médico. Y los que son espiritualmente sencillos, que realmente tienen poco que ofrecer. Macairos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los tristes, los deprimidos, los que lloran la pérdida de un ser querido, los que lloran el fracaso de un matrimonio, los que lloran otro aborto, porque un día Dios mismo enjugará las lágrimas de sus ojos macairos. Entraste, eres parte de esto. Bienaventurados los callados, los tímidos, los socialmente raros, los que no son cool, los que no saben vestirte, los que solo tienen 6 seguidores en Instagram. Porque un día serán libres de la tiranía de lo que otros piensan de ellos y despertarán a la realidad de quiénes son ellos en el reino de Dios. Macairo, eres parte. Bienaventurados los fracasados, los que no logran recuperarse, los adictos, los mentalmente inestables, los que tienen sobrepeso, los que vienen de un hogar de abusos, porque un día estarán tan llenos de la vida de Dios que no sabrán dónde ponerla. Macairo, eres parte, entraste. Bienaventurados los pequeños, los marginados, los que son pisoteados, los que no combaten violencia con violencia, porque algún día recuperarán esa misericordia con interés. Bienaventurados todos los cristianos en una cultura postcristiana, que es hostil a todo aquello en lo que creen. Aunque se burlen de ellos, los tachen de estúpidos, malvados y anticuados, tienen la oportunidad de compartir la vida crucificada de Jesús en el reino de Dios. Macairo, entraste, eres parte. Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Eres bendecido. No creas que tu situación define si eres bendecido o no eres bendecido. Porque el reino de Dios está cerca y es para ti. Macairos. Y eso resuena en ese momento y resuena más que nunca en nuestra cultura. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura que está en la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Este país se basa en vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora, el problema es que en los últimos 200 años, los últimos siglos, hemos definido o redefinido lo que es felicidad. Sí, felicidad ahora es sentirme bien conmigo mismo y con la situación en la que estoy. Eso es lo que es felicidad. Entonces, tu felicidad está basada en cómo te sientes tú contigo mismo. Entonces, tu felicidad está basada en comparación. Si tú tienes más que los demás y más que la media y más que los otros, entonces eres feliz. ¿Cómo yo sé que se ha redefinido? Porque en el pasado las personas eran felices sin electricidad y sin agua caliente. Y eran felices. Hoy en día eres feliz si tienes el último iPhone, el Tesla, si tienes el carro, si tienes la casa. Eso es lo que te hace feliz. Los sociólogos dicen que la idea de la felicidad, esta búsqueda de la felicidad, se ha convertido como una máquina caminadora del gimnasio, un treadmill ideal, en el que te estás moviendo todo el tiempo, pero nunca avanzas y nunca llegas a ningún lugar, porque nunca eres feliz. En una cultura donde se te dice que tú eres feliz cuando estás contento con las situaciones que te ocurren y tú no puedes controlar nada de lo que te ocurre. En inglés tiene más sentido porque en inglés es la palabra happiness, que está basada en lo que happens to you. Y tú no controlas eso. Tú andamos buscando la felicidad. Entonces, un chico se gradúa y tiene esta mentalidad de que voy en busca de la felicidad. Entonces se gradúa y dice, voy en busca de la felicidad, voy a estudiar mi carrera. Y empieza a estudiar y empieza a avanzar y se encuentra con la vida. Y tiene 33 años, 35 años y no ha logrado nada. No logró ninguno de sus sueños. Es más, todavía está descubriendo qué es lo que va a estudiar. Todavía no entiende. No se ha encontrado al mismo. Entonces ahora está triste porque sus sueños no los ha cumplido. Y dice, ya sé lo que yo sé dónde está la felicidad, me voy a casar. Y se casa. No sé por qué Ale se ríe. Pero se casa. Y cuando se casa, ¿sabes qué pasa? Se encuentra con la vida. Y descubre que él o que ella, la persona con la que se casó, no era lo que esperaba y ahora se divorcia. Y ahora es un señalado por la sociedad, un señalado por la familia, un señalado por una cultura eclesiástica. Ahora es un señalado. Y se siente mal
con él o con ella misma. Dice, pero yo estoy en busca de la felicidad. Voy a abrir un negocio. Y abre un negocio. Y fracasa. Y ahora está oprimido por las tarjetas de crédito que andan encima de él. Y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Porque dices, nunca voy a ser feliz. Porque la cultura te dice que eres feliz solamente si te sientes bien contigo mismo. O con la situación que te está pasando. Y a una persona que está triste, oprimida, deprimida, que no sabe qué hacer, a ese Jesús le dice, Macairos, bienvenido, bienvenida. El reino de Dios es para ti. Fíjate, Jesús enseña el Sermón del Monte, que para mí está lleno de aplicaciones y cosas que hacer. Para mí es el manifiesto de Jesús de cómo vivir la versión de la experiencia humana de acuerdo al diseño de Dios. Eso es lo que es el Sermón del Monte. Pero antes de eso, Jesús te dice, no vas a hacer eso para ganarte ninguna bendición, porque tú ya eres bendecido. Macairos, ya estás adentro, ya eres parte del reino de Dios. Entraste en la lista. Macairos. Jesús está redefiniendo lo que es la felicidad. Ahora, para entender esta bendición, tenemos que aprender a verlo a través de lo que yo llamo los lentes del reino. Y yo te dije que íbamos a ir profundo. Aquí viene. ¿Qué son los lentes del reino? Entender la realidad, que hay una diferencia entre el ahora y el todavía no. Hay un principio teológico que es el siguiente. Cuando Jesús murió y resucitó, Él inauguró el reino de Dios. Y hay unas promesas que se activaron y se hicieron una realidad. Son unas realidades presentes en nuestra vida, como el perdón de nuestro pecado, la aceptación de nuestro Padre Celestial, la seguridad eterna se activaron. Ese es el ahora. Pero hay una esperanza para un futuro de unas promesas de Dios que no se van a cumplir ahorita, sino que se van a cumplir en su segunda venida. Y entre el ahora, que es lo que tú y yo vivimos, y el todavía no, hay una tensión. Hay una tensión de que hay algunas promesas que no siempre se cumplen. Hay una tensión de que hay algunas promesas que no siempre nos alcanzan, pero algún día todas van a ser realidad. Y es aprender a vivir en esta tensión. Tú y yo vivimos en esta tensión. Es más, las bienaventuranzas tienen esta tensión. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Estás adentro. Bienaventurados, la última, los que son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Las del medio, anda y léelo en tu casa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, los que son oprimidos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Escúchame, a veces en este espacio de atención, a veces vemos la realidad de esas promesas, pero no siempre. ¿Sabes cuándo se va a cumplir? Pero ya estás. Ya eres. La pregunta con la que te quiero dejar. En esta atención, ¿cómo abrazas la bendición en medio de la tensión? ¿Cómo la abrazas? Porque yo creo que lo que Jesús nos está diciendo es, en tu situación hay una bendición. Macairos, felicidades. Escúchame, Jesús no te está diciendo, a pesar del dolor hay una bendición, no. Él no está diciendo, cuenta tus bendiciones.
abre tus ojos, ve una nueva perspectiva y sé agradecido porque hay cosas buenas que te están pasando. No, y eso es bíblico, eso está en Filipenses, lo puedes sacar. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Eso está diciendo, en el sufrimiento, en el dolor, en tu situación, hay una bendición. Hay una bendición. Y puede ser que tu situación no cambie, pero hay una bendición. Los pobres que escucharon a Jesús enseñar, y Jesús les dijo, bienaventurados los pobres porque ellos es el reino de los cielos. Cuando se fueron para su casa, ¿eran ricos? Siguen siendo pobres, pero se fueron bendecidos. Oh, los que estaban tristes, que estaban en sufrimiento, cuando se fueron para su casa se les quitó el no, pero se fueron bendecidos. Los que se fueron oprimidos cuando se fueron para su casa, ya el imperio de Roma no los estaba, no, seguían oprimidos. Escúchame, pero ¿cómo se fueron? Bendecidos. Jesús nos está diciendo, no es que hay una bendición a pesar del sufrimiento, es que hay una bendición en el sufrimiento. Eso no significa que el sufrimiento es bueno, pero hay una bendición. Jesús no está diciendo ser pobre es bueno, Él no está diciendo eso, pero hay una bendición. Jesús no está diciendo ser oprimido es bueno, deberías buscar ser oprimido. No. Jesús está diciendo que debajo de todo eso hay una bendición. Macairos, yo estoy contigo. Eres parte del reino. Y termino con esto. Tal vez el lugar donde yo veo más está abrazar la bendición en medio de la tensión. Y esto lo digo con muchísimo respeto. Es más, desde un lugar de honrar a estas personas. De verdad, con mucho respeto. Y espero no ofender a nadie. Pero el lugar donde yo más claramente veo esto es con las personas que tienen hijos con necesidad especial. No sé si tú has conocido, yo he conocido varios. Padres con hijos con necesidad especial. Hay una honestidad en estas personas. Hay un momento que empiezan a experimentar una honestidad con Dios y una molestia con Dios y una rabia con Dios completamente honesta, escúchame, y hasta saludable. Pero luego ellos aprenden a amar a su hijo o a su hija. Aprenden a amarlo. Eso no significa que ellos consideran que la enfermedad que su hijo o su hija tiene es buena. No. Pero aprenden a amarlo. Y yo he visto a padres, al abrazar la bendición de eso, escúchame, convertirse en las mejores personas que he conocido. Escúchame, son personas llenas de una sabiduría, de una paciencia y de una alegría y un gozo que tú dices, ¿cómo esta persona, la vida le sirvió esto y anda siempre alegre? ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque abrazaron la bendición en medio de la tensión. Porque aprendieron a vivir que hay una diferencia entre el ahora y el todavía no. Va a llegar un día que ellos abrazarán a sus hijos y estarán con ellos. Pero mientras están aquí, ellos abrazan la bendición. La abrazan. Y eso los transforma y los hace mejores personas. Si tú abrazas la bendición en medio de tu tensión, Dios te va a cambiar. Escúchame, va a haber un día donde Jesús va a reinar. Toda rodilla se va a doblar, Él va a regresar. Escúchame, y todo dolor desaparecerá, toda enfermedad desaparecerá, todo lo malo se desaparecerá de este mundo porque Él va a reinar. Y todo va a ser de acuerdo al diseño que Él tuvo originalmente en su segunda venida. La pregunta es, vamos a aprender a abrazar la bendición en medio de la tensión, porque Macairos, estás invitado. Si tú estás aquí triste,
oprimido, oprimida. Tu vida es un desastre. Jesús te dice, Macairo, felicidades, vamos a celebrar, vamos a comer. Dice Jesús, no tengo plata. Jesús te dice, tranquilo que Judas se encarga del bill. Pero si tú estás aquí así, quiero que sepas que no es que Dios te ha abandonado. Eres de los primeros que va a experimentar el reino de Dios. Solo abraza la bendición en medio de la tensión. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ciérralos. Quiero pedirte que por unos segundos, tal vez yo he hablado mucho, tal vez he dicho mucho, pero a lo mejor tú eres parte de esta lista. A lo mejor tienes una tristeza de algo que estás viviendo y una situación y tú dices, no soy feliz. Escúchame, tu situación no determina tu felicidad. Es el hecho de que estás dentro del reino de Dios. Macairos. A lo mejor estás en esa tristeza o a lo mejor te sientes oprimido, oprimida por alguna situación. A lo mejor tienes una situación mental, alguna situación en la familia, alguna enfermedad, yo no sé. Pero lo que te quiero decir es que lo primero que quiero que entiendas, y Jesús nos enseña antes de entrar en el Sermón del Monte, es decir, eres un bendecido, eres una bendecida. Macairos, el reino de Dios está a tu alcance. Es para todos y yo estoy contigo. Y con tus ojos cerrados, trata de escuchar qué es lo que Dios te quiere decir. ¿Qué quiere hablar Él a tu corazón? En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y ahí, con tus ojos cerrados, todo el mundo con los ojos cerrados. Quiero hacer una oración especial. Nadie te está mirando, yo tengo los ojos abiertos. Todo el mundo tiene los ojos cerrados. Si tú crees que estás en esta lista, en la lista de los don nadie, los que no tienen nada que ofrecer, o así te sientes, no tienes nada que ofrecer materialmente, no tienes nada que ofrecer espiritualmente, intelectualmente, esos que Jesús llamó pobres de espíritu. Si estás en la lista de los que sufren, los que lloran, si estás en la lista de los oprimidos o en la lista de los que su vida es un desastre y dices, yo no sé ni cómo arreglar mi vida. Si tú te sientes que eres parte de esa lista y quieres pedirle a Dios, Señor, quiero abrazar mi bendición en medio de la tensión. Enséñame, quiero hacerlo. Ahí con tus ojitos cerrados me encantaría orar por ti. Quiero pedirte que levantes tu mano, simplemente para saber dónde estás. En alto, que la vea, no tienes que avergonzarte. Todo el mundo está con los ojos cerrados y no eres la única persona ahí. Decenas de manos levantadas, de personas que están viviendo lo mismo o cosas peores que tú. Ya la puedes bajar. Yo lo único que tengo que decirte es Macairos, felicidades, porque estás a punto de ver el reino de Dios en tu vida. Él te ha invitado. Padre, Señor, tuviste esas manos levantadas, Dios. Yo no entiendo las situaciones, yo no entiendo lo que están viviendo.
Hay algunas personas que lo que están es tristes, hay algunas personas que lo que están es oprimidas, Señor. Hay personas que se sienten que no valen. Lo que sea, Dios. Yo lo único que te quiero pedir, lo primero, es que ellos entiendan que tú estás con ellos. Que tú no los has abandonado, que su situación y su condición no determinan su bendición, que su situación y su condición no determinan quiénes ellos son, que su situación y su condición no determinan lo que tú dices de ellos y tu amor por ellos, Señor. Que ellos puedan entender que son amados por ti, que son parte del reino de Dios, que ellos serán consolados, que ellos heredarán la tierra, Señor, que ellos serán saciados. Y te pido que les enseñes a abrazar la bendición en medio de esta tensión, en medio de este entre la hora y el ha de venir, entre la hora y el todavía no. Y cuando la abrazamos nos convertimos, Señor, en esos aprendices tuyos, en esos seguidores tuyos. Yo los bendigo, Dios. Y te pido que les des paz en medio de lo que están viviendo. Que estas palabras hayan sido de consuelo para sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.